Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver libertad de expresión con los siguientes temas. La libertad de expresión, que es lo que vamos a ver hoy, tiene varios subtítulos, si se quiere, que comprenden el estudio de esta libertad, que son las dimensiones de la libertad de expresión y los límites que podemos encontrar a la libertad de expresión. Y esos límites los vamos a estudiar mediante dos doctrinas jurisprudenciales. Una de ellas se llama Campi-Shai y la otra se llama Real Malicia. No se preocupen, seguimos en la Facultad de Derecho, no es botánica esto. Esta imagen la usamos para ilustrar una cuestión. Esta flor se conoce como flor de pensamiento. Cada vez que vean esto en un vivero ahora se van a acordar de esta clase. Y tiene que ver con una cuestión previa a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. El ser humano se distingue por tener esta capacidad de percibir, de razonar, de sacar conclusiones, en definitiva, de pensar, y ese pensamiento se entiende como una libertad absoluta, porque, como podrán notar, no puede haber una norma, una ley, nada que modifique o que nos obligue a pensar de determinada manera. Por ejemplo, yo no puedo en este momento evitar que ustedes estén pensando alguna cuestión, no puedo hacer que piensen una cuestión que yo quiero que ustedes piensen, y por eso la libertad de pensamiento es absoluta, es la única libertad constitucional, si se quiere, y humana, absoluta. Y necesitamos esta libertad de pensamiento porque, como el ser humano es un ser social, tiende a querer expresar esos pensamientos, esos razonamientos, esas opiniones, y entonces aparece ahí sí libertad de expresión. Cuando utilizamos medios técnicos masivos de comunicación, como puede ser un periódico, la radio, la televisión, internet, libros, películas, estamos utilizando la libertad de expresión. Bien, todas las libertades se estudian a partir de un concepto y luego por su regulación constitucional. Es decir, que lo que necesitamos identificar cuando estudiamos una libertad, como en este caso la de expresión, la libertad de expresión, vamos a buscar en la Constitución cuál es su regulación constitucional. Vamos a encontrar varios artículos. En principio, el artículo 1, el 14, el 28, el 32, el 33, el 43, el 68, el 83 y también el artículo 75, inciso 22, porque allí se enumeran tratados internacionales con jerarquía constitucional y dentro de ellos obtenemos instrumentos internacionales que garantizan y además reglamentan la libertad de expresión. Comencemos por el artículo 1. El artículo 1 establece la forma representativa, republicana y federal de gobierno. Y cuando hablamos de la forma representativa y republicana, esto tiene que ver con asignarle al pueblo la titularidad del poder y su participación en la conducción gubernamental. Para que esto se cumpla, existen algunos requisitos, y entre ellos la vigencia de la libertad de prensa para que los actos de gobiernos sean públicos y queden sujetos al control de los gobernados. Es decir, que las personas, los ciudadanos, los gobernados, van a tener el control que para ejercerlo necesitamos contar con la información efectiva de los actos de gobierno e incluso la posibilidad de generar quejas o incluso críticas sobre estos puntos. El artículo 1 y otros artículos que no citan a la libertad de expresión de manera directa o implícita, pero sí lo hacen de manera explícita, nos dan la categoría fundamental de la libertad de expresión porque cuando ustedes analicen cualquier otra libertad se van a encontrar con que son mucho menos los artículos que tratan sobre una cuestión. La libertad de trabajar, la libertad de propiedad, de ejercer la industria lícita. Tienen un juego de 3 artículos en general. Acá cuando hablamos de la regulación constitucional de la libertad de expresión, notamos una gran diferencia. Y esto tiene que ver mucho con el artículo 1 de la Constitución y otros que ubican a la Constitución en un sistema republicano, y ese sistema republicano depende de que la libertad de expresión esté garantizada.
El artículo 14 de la Constitución Nacional nos da el derecho de publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. En principio, esta es una caracterización, si se quiere, individual de la libertad de expresión, pero vamos a ver más adelante que la libertad de expresión no se agota en un ejercicio individual, sino que se proyecta incluso, como vimos en el artículo 1, con un alcance superior. El artículo 28 va de la mano siempre que analizamos libertades, porque el 14 establece que aquellas libertades van a ser ejercidas conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y ahí aparece el 28, porque es el límite de esa reglamentación, de modo tal que aquella no lo extinga, no lo reglamente, de tal manera que termina extinguiendo la libertad propiamente dicha. Luego aparece el artículo 32 en esta lista. En este caso, este artículo dispone que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Es decir, que es una prohibición de establecer leyes, esto va dirigido al Congreso de la Nación, que terminen restringiendo la libertad de imprenta. Entiéndase, libertad de imprenta, cuando hacíamos el análisis de las reglas de interpretación, y acá podemos utilizar varias de las reglas. La palabra imprenta es lo que en 1853-60 se establecía como mecanismo para publicar, porque no había internet, no había televisión. Es decir que hoy, incluso con la interpretación dinámica de este artículo, terminamos indicando que la libertad de expresión alcanza a cualquier medio masivo de comunicación, incluyendo actualmente Internet, que es lo último que conocemos, redes sociales, por ejemplo. Entonces aquí genera una prohibición al Congreso. ¿Qué significa esta prohibición de sancionar leyes en el artículo 32? Que no se pueden dictar normas jurídicas específicas y únicamente aplicables al ejercicio de la libertad de prensa y al desenvolvimiento de las empresas periodísticas. El artículo 43 establece el amparo y en su tercer párrafo en particular el habeas data. Sabemos que el habeas data refiere a esa acción que tenemos como derecho de ejercer para obtener la información que de nosotros tenga un banco de datos, público-privado. Y al generarse esta reglamentación constitucional, se han dado cuenta los convencionales que se necesitaba prever una excepción a esta cuestión. Y tiene que ver con la fuente periodística. Y por tanto el artículo 43, cuando habla del habeas data, exime a los periodistas de tener que revelar el origen de los datos obtenidos lícitamente en el ejercicio de su profesión. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros venimos diciendo que la libertad de expresión es muy importante, y además, como ya estamos viendo en el artículo 1, básicamente es un sostén propio de la República, si nosotros le sacamos a los periodistas la posibilidad de contar con su fuente, el periodista va a dejar de tener fuente. Si un periodista dice algo y le exigimos, mediante el habeas data, que nos revele la fuente, y la revelamos, lo que va a pasar es que ese periodista ya no va a tener más fuente. Nadie le va a dar información y por tanto los que se verán afectados van a ser los mismos ciudadanos y, como decíamos cuando explicamos el artículo 1 en esta regulación, tiene que ver con el mismo ejercicio de la ciudadanía, el control que hacen los ciudadanos a partir de la obtención de información respecto de los actos de gobierno. Por eso es muy importante este artículo 43. El artículo 68 de la Constitución Nacional establece una garantía para los legisladores que tienen la posibilidad de la inmunidad de palabra. Es decir, que un legislador no puede ser molestado por las expresiones que vierte en el ejercicio de su profesión o de su trabajo en particular, ¿no? Es decir, el diputado va a poder decir libremente sus opiniones, incluso en los debates, que suelen algunos ser acalorados dentro de las discusiones que se llevan adelante, y por esas informaciones no pueden ser perseguidos los legisladores. Esto siempre en el ámbito de su propio trabajo. Claramente que en una cuestión privada, aquí no rige esa prerrogativa que tienen de inmunidad de palabra, pero sí en cualquier ámbito, sea en una nota periodística, sea en el Congreso, cuando esté refiriéndose a temas en discusión
políticamente hablando, que se estén analizando en ese momento. Y el artículo 83 establece que cuando existe un veto presidencial, es decir, cuando una ley es vetada por el Poder Ejecutivo y vuelve a las cámaras, la votación que las cámaras deben hacer para poder insistir frente al Poder Ejecutivo en el texto de la ley, esa votación va a ser publicada por la prensa. Esa es una regulación constitucional que está dentro del proceso de sanción de leyes y que se genera cuando existe un veto presidencial y las cámaras insisten en la norma que fue vetada. Bueno, también en el artículo 14 aparece la prohibición absoluta de la censura previa. El artículo 14 así lo identifica. Esto implica, ¿qué significa censurar? Impedir que, en este caso, la expresión, la voluntad de la persona en expresarse y hacer de su idea, de su razonamiento, compartirlo al resto de la sociedad, y esto es impedido. La censura tiene una prohibición absoluta en la Constitución, la censura previa. Incluso esto es recogido por los tratados internacionales, con alguna cuestión de lo que ocurre cuando, por ejemplo, se protege a los niños, niñas y adolescentes respecto del contenido de un material. Esto lo vemos, por ejemplo, en el cine, cuando vemos apto todo público, cuando vemos alguna indicación de edad, estaríamos dentro de un límite razonable que no llega a ser censura. La censura previa no solamente es impedir que por ejemplo, una nota se publique, una nota en un medio audiovisual se publique, en una radio, sino que también hay proyecciones de impedir la venta de un libro, por ejemplo, confiscar el material, hacer imposible que se distribuya y se venda. Es decir, que no se agota solamente con la cuestión de la imposibilidad de transmitir la idea, el pensamiento, etc. Y como correlato, incluso ustedes van a ver en los libros que hay una cuestión con la censura. El ser humano tiene una identificación de curiosidad, y aquello que es censurado inmediatamente concita más aún la atención. Hay dos cuestiones aquí para tratar. Una que tiene que ver con nuestra historia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una censura judicial hecha a un programa de Tato Bores, que el caso se llama Servini de Cubría. Obtuvo información de que se iba a pasar por el programa de Tato Bores, que era uno de los programas más vistos de la televisión en ese momento, una especie de videoclip en donde entendía que iba a ser vulnerada su imagen. Logra que el programa no pase la cinta y en consecuencia se reunieron un montón de personas del espectáculo a cantarle a la jueza Burú Budú Budía, decía la canción. Pueden buscar ese videíto en YouTube, está, para entender el contexto y lo que ocurrió con esa censura. Y cuando la censura cayó, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que no era posible esa censura en nuestra organización constitucional, se pasó finalmente el videoclip que tanto se había machacado, y en definitiva no había nada grave en él, pero la audiencia ese día en el programa de Tato Bores fue descomunal en referencia a otras cosas. Y fíjense que estas cuestiones también pasan ahora. Lo hemos visto en eventos donde había exposiciones de tipo artísticas, que por algunas cuestiones religiosas se intentaban censurar, y que la gente después quería ir a ese lugar. Quizás antes no que tenía ganas, y cuando vio que se censuraba tenía ganas de ir. Fíjense en esta nota que ocurrió en Brasil. Esto ocurrió el año pasado. Y lo que pasó, lo que explica esta nota aquí, es exactamente el resultado de la censura. Acá ven lo que pasó con esta historieta. Se vendieron todos los ejemplares. Ni el que lo creó a esta historieta hubiese imaginado
el efecto que tenía o que iba a tener una prohibición de ese libro. Terminó haciendo el efecto contrario, no solamente en Brasil, sino que después se replicó en el resto del mundo. Todo el mundo quería ver por qué había algo tan escandaloso para censurar. Es el efecto de la censura. La censura también puede ser directa o indirecta, porque tenemos posibilidad de censurar directamente, como fue en el caso que explicábamos recién, una prohibición, por ejemplo, pero también puede ser indirecta. En Argentina hemos tenido momentos en donde programas de televisión, donde se iba a cuestionar algún acto de gobierno de alguna provincia, por ejemplo, de repente en esa provincia se cortaba la luz en el determinado momento. O en algunos casos se caían accidentalmente algunas antenas de radiodifusión. O en la cuestión del papel, si nosotros no queremos, en el momento que los diarios, por ejemplo, eran una de las bases de comunicación de las personas, y queríamos impedir esa comunicación de manera indirecta, sin censurar, poníamos trabas a la compra de papel, por ejemplo, o de otros tipos de insumos. Entonces ahí también generamos una censura, en su caso clasificada como indirecta. Y dentro de la regulación constitucional de la cual hablábamos, también tenemos el Pacto San José de Costa Rica, en el artículo 14. Tenemos que tener en cuenta que esto fue incorporado en la reforma de 1994 dentro del 75, inciso 22, por eso figura así, con jerarquía constitucional. Y lo que figura en este artículo 14 es el derecho de rectificación o respuesta. Esto nos conlleva un análisis respecto de lo que había ocurrido jurisprudencialmente antes de que la Corte se expida al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida al respecto, indique que básicamente este articulado tenía fuerza normativa, era operativo y se podía aplicar. En el fallo anterior, también de Kmejian, con Neustadt, la suerte fue otra. La Corte indicó que no era operativo, que necesitaba una norma interna para poner en práctica el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. Y en el caso de Kmejian con Sofovich, un par de años después, con una composición de Corte distinta, la Corte entendió que sí se podía aplicar el artículo 14 directamente por varios motivos, entre ellos el mismo procedimiento de incorporación de los tratados a los sistemas jurídicos argentinos, votados por el Congreso con la participación del Poder Ejecutivo, como vimos en la clase de los tratados internacionales, y se hacía operativo el derecho de rectificación o respuesta, que es la posibilidad de que una persona afectada pueda pedir que el medio le dé un espacio para publicar su punto de vista contrario al del medio, ¿no? Acá van a observar en el libro del doctor Gregorio Badeni que él se expresa incluso en un punto con una preocupación respecto de esta cuestión, porque puede incluso terminar siendo un medio de censura indirecta. ¿Por qué? Porque si el medio de comunicación publica una noticia y a partir de ahí se le generan varios pedidos de rectificación o respuesta y estos deben ser publicados, en consecuencia un medio bien podría indicar no publicar una noticia justamente para evitar esto. Imaginemos que un periodista dice, bueno, voy a invitar a tal persona, sabemos que esta persona habla de tales otras y va a generar polémica, etcétera, etcétera, y después piensa 2 segundos y dice, bueno, pero después voy a tener una catarata de pedidos de derecho de rectificación o respuesta y por tanto prefiero no invitarlo y punto. ¿Qué pasó ahí? Hubo una censura, una autocensura por medio del mismo periodista o del mismo medio que dice, mejor no, evitemos esto. Es un punto de vista, se los aclaro en el video para que lo vean y no les llame la atención el texto y lo puedan escuchar y verlo explicado de esta manera, como para que se interioricen respecto de este punto de vista del derecho de rectificación o respuesta. En cuanto al tema de dimensiones, este es un tema importante para que ustedes lo analicen y lo lean de la bibliografía, porque es pregunta de examen, como todo lo que estamos viendo hoy, porque ese es un tema central en la materia. La libertad de expresión
nos permite, fíjense todos esos artículos que antes habíamos visto, nos permite dividirla, clasificarla en dimensiones. Y entonces hay tres dimensiones: la dimensión individual, la dimensión institucional y la dimensión estratégica. La institucional y la estratégica didácticamente yo las puse juntas. No es la mejor idea, pero ahora les voy a transmitir por qué. La individual, por otra parte, o para empezar a explicarla, tiene que ver con esto que hablábamos al principio cuando hacíamos mención del artículo 14. El artículo 14 de la Constitución Nacional nos refiere un catálogo de libertades, y dentro de todas esas libertades está la libertad de expresión. Con el artículo 19, con el artículo 28 de la razonabilidad, podemos encontrar en esos artículos una dimensión individual, es decir, un derecho individual de la persona a expresarse libremente sin censura previa, y el efecto de lo que la persona transmite no tiene una afectación más que individual. Es decir, por ejemplo, en este momento nosotros acá estamos haciendo un ejercicio, una libertad de expresión individual. En cambio, las dimensiones institucional y estratégica son donde se observa esta naturaleza fundamental de la libertad de expresión. No da lo mismo una noticia, un chimento, que, por ejemplo, como habíamos visto, la República. Sostener la República a partir de la información de los actos, de la publicidad de los actos de gobierno. No es lo mismo. Observen que no estamos hablando de una misma fuerza, si se quiere, o efecto en el ejercicio de esa libertad de expresión. Si yo censuro todo esto, lo institucional, lo estratégico, y dejo lo otro, voy a tener libertad de expresión individual, pero me va a faltar una parte fundamental que la Constitución Nacional nos dice que debe ser protegida. Y por eso la reglamenta con tantos artículos. Por eso es que separamos toda esa cantidad de artículos que veíamos antes en cuanto a la regulación constitucional, y con eso armamos una clasificación. La fase institucional y la estratégica tienden a proteger al mismo sistema constitucional. Por ejemplo, como les explicaba del artículo 43, si yo no tengo protegido en los periodistas la fuente de información, esos periodistas no van a poder informar, y si no pueden informar, el que se perjudica es el mismo pueblo de ese estado, de ese gobierno, y en consecuencia no puede tomar decisiones porque le falta información. Entonces ahí se empieza a afectar, artículo 1, la cuestión republicana. No da lo mismo que se censure, por ejemplo, a un legislador que está exponiendo críticamente, por ejemplo, sobre actos del gobierno de turno, y critica algunas cuestiones. No da lo mismo censurar eso que censurar un programa de chimentos. Por eso es que está dividida y está clasificada la cuestión de la libertad de expresión. Si se quiere dividir, en los libros ustedes van a ver dividida las tres dimensiones: individual, institucional y estratégica. La institucional de la estratégica, ¿cómo la separamos? La estratégica son los pilares de la República. Tienen que ver con esos pilares. La institucional la podemos llevar un poco, por ejemplo, al artículo 83, donde después de un veto presidencial se generan la publicidad de cómo votó cada legislador, cada diputado, cada senador. Pero las cuestiones troncales, el artículo 1, el 43, el 32, defienden al propio sistema republicano constitucional. Por eso que está separada de esta manera.